Buenas tardes, tengan todos y todas un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio en nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos, asimismo como la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Les damos una bienvenida al ciclo de mesas redondas, Mujeres en Diálogo, Avances y Retos en Centroamérica. Esta actividad surge como una iniciativa en el marco de la celebración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia en Centroamérica, y mantenemos como uno de nuestros principales objetivos generar espacios de diálogo que convoquen a mujeres especialistas e investigadoras en diversos temas de la actualidad centroamericana y costarricense para la exposición de balances sobre avances y retos culturales, jurídicos y científicos que enfrentan las sociedades de la región en materia de derechos humanos y de la ciencia. Para ello, desde el mes de marzo hemos contado con la participación de expertas en diversas áreas disciplinarias y el día de hoy tenemos precisamente la amena compañía de las doctoras Margarita Silva Hernández y de la doctora Grace Prada, a quienes les damos la bienvenida. El tema que nos convoca el día de hoy precisamente versa sobre los aportes de las mujeres al pensamiento costarricense, latinoamericano, sus acciones, trayectorias como sujetas políticas dentro y fuera de las filiaciones partidarias, tratando de reconocer la impronta en que un grupo de ellas han dejado en la historia del país, a los feminismos, al conocimiento, sus aportes generados desde sus contextos, pensándose como pioneras también, y como bien lo señala uno de los libros de la doctora Prada, como forjadoras del pensamiento. Entonces, hoy vamos a darle palabra justamente a estas dos académicas historiadoras de la Universidad Nacional. Tendremos un espacio de aproximadamente unos 20 a 25 minutos para que cada una de ellas haga uso de la palabra. Posteriormente abriremos un espacio de diálogo para que haya un intercambio de ideas, asimismo como para que quienes nos acompañan en la audiencia también puedan formular sus preguntas y sus comentarios. En un primer momento, entonces, le daremos la palabra a la doctora Margarita Silva Hernández, a quien me permito hacer una breve reseña de su trayectoria. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, además es académica investigadora de la Escuela de Historia. En años recientes se ha dedicado al estudio de la historia intelectual centroamericana y publicado varios artículos y capítulos de libro sobre los unionistas centroamericanos, sobre Vicente Sáenz y Carmen Lira y la conformación de las primeras redes intelectuales femeninas en Costa Rica. Actualmente se desempeña como directora del programa Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctora Silva. Tiene usted la palabra. Sea bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela y Alidela, por esta oportunidad de poder dar a conocer resultados preliminares, diría yo, de investigación, y también decirles que ha sido muy grato poder compartir este espacio con la doctora Grace Prada, de quien aprendí muchísimo durante sus años de trabajo en la universidad y quien compartimos luchas dentro del sistema de estudios de posgrado ya hace algún tiempo de eso, y sin duda también una maestra en lo que es el estudio del papel de las mujeres en la izquierda. Voy a empezar mi presentación apoyándome en algunas diapositivas que elaboré y haciendo relación a la última investigación que que estoy trabajando dentro de la Escuela de Historia, que precisamente es un estudio de historia intelectual que me llevó a analizar fundamentalmente el trabajo, la trayectoria y el aporte de tres mujeres que van a estar dentro de la izquierda en Costa Rica. Me permite un momento, voy a compartir pantalla con la presentación que es de apoyo. Bien. Permítanme un momentito, bueno. Bien, vamos a reducirnos acá también. En los últimos años yo he estudiado, como se decía en la presentación, historia intelectual. Empecé estudiando a los intelectuales unionistas centroamericanos,
y viví ese cambio de lo que es el paso de la historia de las ideas, que era esta historia que buscaba sobre todo historizar los principios y los fundamentos de los diferentes pensamientos filosóficos y políticos, a lo que es una historia intelectual fundamentalmente interesada en recuperar a los pensadores, a los actores. Y como les decía, hice un trabajo sobre los unionistas centroamericanos para ese momento. Trabajando en este campo, la historia intelectual, me di cuenta de que una de las grandes debilidades de este campo de investigación era precisamente que la mayoría de los trabajos se enfocan en historia intelectual y en el trabajo intelectual realizado por los hombres, y que las mujeres intelectuales, no estaban, o muy poco, los estudios que se habrían hecho sobre mujeres intelectuales en Centroamérica y en Costa Rica en particular. Y hago esta relación, tenemos los trabajos sobre las escritoras, desde luego hay muchísimos trabajos sobre Carmen Lira, sobre Luisa González y sobre Adela Ferretto, que son las mujeres que yo seleccioné para este estudio, pero me interesó fundamentalmente entender cuándo y cómo estas mujeres retoman, se les da este reconocimiento social como mujeres intelectuales, cuando su trabajo académico es valorado para obtener esta visión de mujeres intelectuales. El trabajo lo inicié en el periodo de 1900 a 1950, y estas tres mujeres, estas tres grandes escritoras, que incluso ahora forman parte de un canon literario que seleccioné, Carmen Lira, Luisa González y Adela Ferretto. A través de la vida y la trayectoria de estas mujeres, quise entender, o quiero entender, porque estoy en ese proceso, cómo se da esa conformación y ese reconocimiento al trabajo académico de las mujeres, y se les da esa visión de mujeres intelectuales. Encontré que estas protagonistas de la historia tenían varios elementos en común. Primero, que eran maestras, una de ellas graduada en lo que fue la sección normal del Colegio Superior de Señoritas, y las otras dos graduadas de la Escuela Normal de Costa Rica, y que va a estar vinculada definitivamente también a Carmen Lira, quien se desempeña como docente en la Escuela Normal. El concepto de maestras es muy interesante y hay varios trabajos al respecto, porque a pesar de que se trata ya mujeres con un título, con una posibilidad de vincularse laboralmente en una tarea precisamente de formación, se considera todavía como un desempeño o un trabajo propio, esos espacios que les son propios a las mujeres, no un espacio prohibido, y se entendía como una extensión de su trabajo en el hogar al aula de las escuelas. Pero el otro aspecto que estas protagonistas de la historia tienen es que ellas fueron escritoras. Y aquí la escritura, por lo menos en los trabajos de Magdalena Vázquez, son claros en enseñarnos, bueno, ellas trabajan sobre todo textos de literatura infantil. La literatura infantil que escriben, dice Vázquez, es una literatura que sigue los mismos elementos ideológicos hegemónicos, pero el hecho de escribir y lo que conlleva la actividad de la escritura definitivamente transforma a estas mujeres. El otro elemento importante, que luego vamos a ir viendo cómo se van tejiendo estos rasgos de estas intelectuales, es que se trata de editoras de revistas infantiles. La condición de editoras les da otro nivel dentro de este trabajo académico. Y también ellas comparten el hecho de ser militantes de izquierda. Esos son los elementos que me permiten ir descubriendo cuál es la trayectoria, el camino que siguen estas maestras, que definitivamente sobrepasan la labor cotidiana de una maestra, lo que se consideraba, pero también su papel como mujeres en la sociedad, aportando mucho más de su trabajo como docentes, también su trabajo como pensadoras, y que aportan sus reflexiones sobre la sociedad en la que ellas se desempeñan. Vamos a encontrar también
permítame que tengo problemas para pasar, que en este desarrollo vamos a encontrar en este proceso de consolidación del reconocimiento que se da del trabajo de estas mujeres como intelectuales a los maestros, a sus profesores como promotores del reconocimiento de las mujeres en esta condición de intelectuales, porque generalmente hablamos como que ellas fueron intelectuales, pero no entendemos todo el proceso social que hubo detrás para poder obtener estos reconocimientos. Y descubrí, estudiando precisamente a estos unionistas, cómo a principios del siglo XX, en el Seminario Conciliar de León, en Nicaragua, las ideas del feminismo que empiezan a llegar generan debates muy importantes, precisamente que buscan valorar esta capacidad intelectual de las mujeres y la posibilidad de desempeñarse y de ser reconocidas como tales. Es importante recordar que con respecto al Seminario Conciliar de León, para ese momento no hay todavía un centro de estudios superiores en Costa Rica y que muchos de nuestros intelectuales, de los profesionales que hay en el país, se forman precisamente en el Seminario Conciliar de León. Esto para recordar algo que se ha ido olvidando, y es este vínculo o esta integración que existía al desarrollo académico con el resto de Centroamérica. Y recordar que para este momento, pues los dos grandes centros de educación superior va a ser la Universidad de San Carlos en Guatemala, pero definitivamente más cercano a Costa Rica, el Seminario Conciliar de León. Ahí, a principios de siglo, entre 1910 hasta 1915, se presentan, y esto es interesantísimo, una serie de tesis para obtener el doctorado en leyes, que discuten cuál es el impacto de las ideas del feminismo en Centroamérica y sobre todo de esa búsqueda de reconocimiento de las capacidades intelectuales de las mujeres que les iban a permitir. Ya teníamos a las mujeres con una formación de secundaria, pero precisamente obtener otro tipo de profesiones y poder ejercer esas profesiones. Y uno de estos trabajos que es muy interesante y yo creo que muy poco conocido es una tesis que escribe el doctor en Derecho, Modesto Armijo, en donde él pone a discusión la serie de argumentos que se daban para no dar este reconocimiento a las capacidades intelectuales de las mujeres. Va exponiendo estos principios que imperaban en la sociedad y poco a poco los va debatiendo precisamente con el objetivo de reivindicar a la mujer en sus plenas capacidades que de hecho tiene, pero que la sociedad dificulta su reconocimiento. Por ejemplo, él examinaba en esa tesis lo que él decía, que lo pone en estos términos, voy a hacer referencia al texto, dice: examinaremos las diferencias que han sido el caballo de batalla de los que pretenden hacer del sexo masculino el soberano absoluto del universo terrestre. Y decía que estas diferencias eran diferencias primero de tipo psicoindividuales, que en donde se daba el predominio o el reconocimiento del predominio del aspecto sensitivo y pasional de las mujeres sobre las facultades de raciocinio y análisis. Y en este sentido dice que los que opinaban así, dice Armijo, dice, no cuentan que la mujer no ha tenido hasta hoy verdadera ocasión de demostrar su capacidad intelectual, ya que el hombre no se ha preocupado por su educación. Otra de las diferencias sobre las que indicaba o debate precisamente Armijo es sobre las diferencias de la química intelectual del cerebro, que eran esos argumentos construidos para disminuir el reconocimiento de estas capacidades intelectuales de las mujeres, y en donde al final él sentencia de que esto no es cierto, y que si esto es necesario primero ofrecer a las mujeres las mismas condiciones que a los hombres para poder hacer una demostración de estos elementos químicos del cerebro. Y finalmente también habla de las diferencias psíquico-sociales, en donde se destaca de la mujer precisamente la visión por el otro, el cuidado de su prole, y se ve como un elemento que
como un signo de inferioridad intelectual y hasta afectiva, porque se dice que esta intención de proteger a su prole se ve como un carácter impulsivo y no racional. Y él precisamente debate estos elementos porque considera que son algunos de los argumentos para mantener a la mujer en la más absoluta ignorancia y no reconocer sus aportes intelectuales. Así como estas tesis, se presentaron otras, que esta es sobre los derechos políticos, otras sobre derechos económicos, sobre derechos financieros, que nos hablan de una sociedad en donde no solamente desde el feminismo, que lo que más conocemos son las luchas por el voto y por los derechos civiles, sino también de este conocimiento sobre el cuerpo de la mujer y sus capacidades, que era lo que iba a posibilitar el reconocimiento, el trabajo académico de estas mujeres. Y desde luego la figura de Joaquín García Monge como uno de los no solamente maestros que fue profesor en el Colegio Señoritas y desde luego en la Escuela Normal, sino como amigo y un promotor, diría yo, precisamente de este desarrollo de los espacios sociales y del reconocimiento social del trabajo académico de las mujeres. El otro factor que es fundamental para entender cómo ellas con su trabajo lograron abrir este espacio y esta discusión en torno a estas capacidades intelectuales de las mujeres tiene que ver con el aspecto de las redes sociales y los espacios de sociabilidad, que su mismo trabajo académico, que sus publicaciones, que el ser editora de revista les permitió irse vinculando e ir haciendo este tejido social que luego les va a permitir obtener esos reconocimientos. Y esto tiene que ver, bueno, desde el Colegio Superior de Señoritas, donde existían una serie de organizaciones y grupos en donde se fueron conformando esto que yo precisamente llamo las primeras redes intelectuales de mujeres. Una de ellas es la conformación de la comunidad de maestras graduadas del Colegio Superior de Señoritas, que en los últimos días se ha hablado mucho con el tema de la Liga Feminista y el papel de Ángela Acuña, pero que definitivamente hay muchísimas más mujeres que quedan ocultas por estos nombres que ya de alguna manera forman parte de un canon donde hay otra gran cantidad también de mujeres que trabajaban. Había, por ejemplo, organizaciones o grupos sociales o asociaciones benéficas en el Colegio Superior de Señoritas que ayudaron a conformar estas redes, como el Patronato de la Colonia Escolar Permanente, que buscaba atender a los niños con problemas nutricionales y que había sido un proyecto impulsado precisamente por Joaquín García Monge. Y así nos vamos a encontrar con una serie de grupos que les van a permitir a estas mujeres ese reconocimiento e incluso no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Otras redes se tejen en la Escuela Normal Superior, en los centros y talleres de escritura, de literatura infantil, porque ese es el espacio donde estas mujeres van a generar su mayor parte de producción, pero no es la única. También van a generar su producción en torno a la reflexión de los problemas nacionales y de las problemáticas sociales que afectaban a la sociedad costarricense. Y este es el otro elemento que les imprime este carácter intelectual, no solamente el ser graduadas, no solamente editar o el ser maestras, sino su reflexión y la expresión de sus opiniones y nuevas formas alternativas de solución a la sociedad respecto a este impacto que su pensamiento y sus acciones tienen sobre la sociedad. El otro aspecto, sin duda, son las revistas y las publicaciones que son pioneras en el campo de la literatura infantil y la educación de los niños, y posteriormente viene como parte de consolidar este reconocimiento de las capacidades intelectuales y de su aporte más allá del campo meramente académico, sino también del campo político, que ahorita lo vemos, son los premios a los trabajos académicos que ellas realizan, a sus publicaciones y a sus obras. El otro elemento que decía que ellas comparten es su militancia en la izquierda. Y hay que ver que, como también esto lo señala doña Grace Prada en uno de sus estudios, los movimientos de mujeres precisamente están ligados a la izquierda. Son sectores de alguna manera excluidos, marginados, que van a encontrar en estas otras doctrinas esos espacios de participación.
podemos decir que las mujeres en los partidos políticos venían participando desde antes, bueno, incluso en el movimiento antiimperialista o en los llamados clubes de los partidos liberales, pero realmente donde encuentran este espacio de político, de participación y de posibilidades de impacto social va a ser dentro de su militancia en la izquierda, en esas organizaciones nacionales y las organizaciones también de carácter internacional que les van a permitir ampliar sus redes y ampliar también sus reconocimientos, que eso es otro elemento fundamental, así como Luisa González, que participa en organismos internacionales, ¿verdad? Que eso también es otro elemento en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, donde ella tiene una participación en un congreso. Entonces, nosotros nos encontramos que es a partir de estos elementos en donde podemos encontrar a estas mujeres que militan en la izquierda, desde donde se va a buscar esos derechos de las mujeres, esos derechos sociales, y también el movimiento en este periodo de mujeres tiene la característica de que la familia, la mejor de otros marginados, de mujeres viudas, de niños desnutridos, hasta en las campañas contra el alcoholismo, van a tener un papel fundamental. Entonces, lo que yo quiero destacar, hay muchos elementos que podríamos ver en las mujeres de la izquierda. A mí me interesa ver el proceso y la trayectoria que estas mujeres siguieron y que posibilita algo que todavía sin duda existe lucha, y es ese reconocimiento al aporte, al trabajo académico de las mujeres, incluso en términos salariales, en donde todavía siguen existiendo grandes desventajas en la sociedad. Muchísimas gracias. Creo que queda mucho por escribir sobre historia de las mujeres intelectuales en Costa Rica y la búsqueda de entender cómo se logra precisamente esa condición y esta posibilidad de desempeñarse en este ámbito intelectual. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Muy linda la exposición. Muchísimas gracias a la doctora Margarita por su intervención. Ahora daremos pase a la doctora Grace Prada, quien también me permitiría presentarla. Ella es máster en Ciencias Históricas por la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en Moscú, Rusia. Asimismo, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos con mención en Pensamiento Latinoamericano, con su tesis doctoral, Mujeres forjadoras del pensamiento costarricense, ensayos femeninos y feministas. Ha desempeñado diferentes cargos a nivel universitario como directora del doctorado en estudios latinoamericanos, asimismo como directora de la maestría regional en estudios de la mujer, a la vez que ha sido coordinadora de la red interamericana Mujeres y Desarrollo del Colegio de las Américas, Canadá, COLAM. Entre sus publicaciones encontramos el libro Mujeres forjadoras del pensamiento costarricense, ensayos femeninos y feministas, derivado de su tesis doctoral, El pensamiento filosófico desde las mujeres, Matilde Carranza, Vera Yamuni y Ana Alfaro, y la feminización de la palabra, ensayos selectos. Más de 40 ensayos e investigaciones han sido publicadas en revistas nacionales y extranjeras, tales como la revista Repertorio Americano, Temas de Nuestra América, revista de Dones, ITEX, UITA, de la Universidad de Barcelona, así como la revista Ensayos Pedagógicos de la Universidad Nacional División de Educología, entre otros. Todos ellos referidos a temas de feminismo, género, historia de América Latina y del pensamiento latinoamericano y feminista. Muchísimas gracias, doctora Prada. Tiene usted la palabra. Dado que Margarita me antecedió con una maravillosa exposición y una capacidad de síntesis asombroso sobre un tema muy interesante, donde ella lo que está haciendo es siguiendo una línea genealógica de las mujeres en la historia intelectual. Y yo me alegro mucho, Margarita, bienvenida a este campo de estudio que es tan rico y en el que pocas estamos, ¿verdad? Entonces, creo que yo siempre a Margarita le guardo un cariño muy especial. Compartimos, como dice ella, luchas fuertes en el CEPUNA. Hemos sido compañeras y colegas, y siempre mi respeto y mi cariño por esta mujer tan valiosa, a la que yo la veo siempre con
con ojos de cariño y de admiración intelectual, porque es una compañera realmente que se dedica seriamente, como la mayoría de las historiadores que estamos aquí. Ese trabajo de las historiadoras, ese es otro estudio, Margarita, sobre las historiadoras de Costa Rica. O sea, estas son betas y betas y betas de estudio, pero bueno, ahí está Marcela, que es jovencita y que le vamos a dejar muchas tareas para que ella las vaya haciendo con equipos de mujeres, así que vaya consolidándose. Agradecerle a Lidela, mi querida unidad académica, donde yo trabajé durante 36 años y hice muchas cosas que me permitieron ellos hacer, crecer intelectualmente, planteándose esa situación que plantea Margarita en el trabajo. Yo primero que nada, yo no voy a hacer una exposición tan estructurada como la de Margarita. Yo le pregunté a Marcela, era como, yo entendí que era un poquito más coloquial el asunto. Y yo primero que nada quiero decir, digamos que el punto de partida mío es que lo primero que tenemos que hacer cuando nos metemos al campo de estudios de las mujeres es derribar ese mito de que las mujeres no hemos participado socialmente ni políticamente y lo hemos hecho de manera como muy por debajo del perfil que siempre nos lo han hecho, porque eso evidencia un orden de pensamiento patriarcal. El primer mito que hay que derribar es el de cuando nosotros como colegas historiadoras, recordamos, Margarita, que nos daban a dar el curso de las sociedades prehistóricas, y yo decía, bueno, ¿y dónde es que está la mujer prehistórica? Porque era el hombre prehistórico, y estos, perdónenme la expresión, estos majes, ¿cómo se reprodujeron? Si solamente habían hombres en la sociedad prehistórica. Entonces, obviamente que de ahí se arranca el pensamiento patriarcal, el modelo patriarcal de describir la historia, porque una de las ciencias más patriarcales es la historia y es la que nos ha hecho invisibles. Por eso es que yo dije, bueno, yo me voy a dedicar a este campo porque ya ellos echan flores y se trabajan entre ellos y todos se rescatan entre ellos, mientras que nosotras no hacemos ese trabajo. Fue así que nació la inquietud mía de hacer ese trabajo sobre las mujeres forjadoras del pensamiento costarricense y todo lo que vino después. Y es precisamente una de los ejes que trata Margarita, que tiene que ver con las escritoras. Yo me anclo precisamente en las escritoras y como aquel campo de estudio es tan vasto y tan grande, me pongo a trabajar precisamente las ensayistas nada más, porque no era posible trabajar con todas. Se necesitan muchas vidas para hacer eso, ¿verdad? Y equipos interdisciplinarios, que eso sería una cosa maravillosa que lográramos eventualmente hacerlo. Entonces, el primer mito es ese de que las mujeres no hemos estado presentes, siempre hemos estado, desde que la sociedad es sociedad como tal, en los diferentes periodos históricos, ya durante los feudos, las mujeres también estaban en el ámbito social y político y las usaban precisamente para hacer pactos entre reinos y fundar feudos y hacer todo este tipo de cosas. Que precisamente ahorita yo estoy haciendo otra investigación, ya está, la había hecho en Ilidela, pero la estoy reforzando para eventualmente trabajarla más, sobre las mujeres y las guerras. En ese ámbito del campo ando trabajando. Pero ya es en la época del capitalismo como tal, donde las mujeres van a tener una participación, ya cuando crecen los movimientos sociales en la historia de la humanidad, las mujeres siempre participaron. Y es así que nosotros vemos en los mismos Estados Unidos las luchas, por ejemplo, para el primer derecho que las mujeres tuvimos en la historia de la humanidad es el derecho al estudio, no es el sufragio, es el derecho al estudio. ¿Y quién es una de las pioneras sobre este asunto? Nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, que ella se autorrecluye en el convento para poder tener acceso al estudio y la Inquisición le siguió sus pasos muy, muy de cerca, por cierto. Además de eso, en los movimientos sociales, digamos, si hablamos del capitalismo, recuerden que surgen los movimientos anarquistas en Europa y en esos movimientos anarquistas y socialistas las mujeres ya hacen su aparición. Hablamos de mujeres como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, la misma Alexandra Kollontai de la Revolución Bolchevique, y aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar con un parteaguas
como un momento histórico de la humanidad muy importante, que es la famosa Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique, como la trabajamos. La Revolución Bolchevique en Rusia abrió un espacio para las mujeres muy fuerte. Durante el periodo de la Revolución Bolchevique, las mujeres obtuvieron muchos derechos políticos. Obviamente que todo lo que sucede en Europa repercute en América y en Europa, en el resto del mundo. Y luego se van creando, por ejemplo, se van creando movimientos sociales también que con las internacionales socialistas que convocan, esta llama de la revolución bolchevique va despertando la conciencia social hasta en los Estados Unidos. De ahí hay una gran cantidad de mujeres en los Estados Unidos que empiezan a trabajar políticamente. Y uno de los hallazgos más interesantes que yo he tenido en las investigaciones es precisamente que la lucha de las mujeres en los Estados Unidos contra la esclavitud va de la mano con las feministas. Eso significa que no podía ser un movimiento sin el otro. Las feministas, digamos no las feministas contemporáneas, sino las protofeministas, que yo llamo, las protofeministas que trabajan en esto, contribuyen enormemente al proceso de emancipación de los esclavos en los Estados Unidos. Ellas son las que los ocultan y los ayudan a trasegar por todo lado para poder emancipar esos pueblos. Entonces estas luchas se van juntando, porque son luchas sociales muy, muy amplias, ¿verdad? Y nosotras ya vamos a ir teniendo después luces de lo que es el movimiento feminista en América Latina y en Costa Rica. Otro hecho histórico importante es que en Costa Rica vamos a llegar ya a la Liga Feminista. Yo creo que ese es un hito histórico fundamental, la creación de la Liga Feminista por parte de Ángela Acuña. Y como lo mencionaba ahora Margarita, y ahora que les dieron un premio, entiendo, ¿verdad? Entonces me parece muy importante que nosotros reconozcamos que ya estamos hablando de 1917, que en el mundo hay una eclosión diferente de una primera revolución que se llamaba socialista, y ya en Costa Rica, vean que del 17 al 23 hay una mujer que se llama Ángela Acuña que llega y abre un espacio y dice: nosotros vamos a luchar por derechos concretos de las mujeres, ¿verdad? Que eso me parece sumamente importante. Pero en 1930 es que se crea, el 16 de junio de 1930, se funda el Partido Comunista de Costa Rica, y ahí es el semillero de esas mujeres que llama Margarita, unas maestras, otras escritoras, todas ellas van a confluir en ese Partido Comunista. Los escritos de Carmen Lira hay que desmitificar que eran nada más cuentos de niños. Ella escribió Bananos y Hombres y su lucha contra el imperialismo, lo mismo Emilia Prieto, que también fue militante comunista, que tuve yo el privilegio de conocer a Emilia Prieto, tuve el privilegio de conocer también a Luisa González. Tengo una foto hoy, no se me ocurrió hacer una diapositiva, pero después se les voy a mandar una foto muy linda que tengo yo yo tenía 15 años y estaba a la par de Luisa González. Tengo una foto muy bonita de ella. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que esas mujeres se anclan, se insertan en el Partido Comunista. No era fácil, porque el Partido Comunista cuando se funda, posteriormente va a la clandestinidad. Yo voy a hablar un poquito de la parte de la militancia de mujeres por experiencia propia, que eso quiero compartirlo con ustedes. Sin embargo, entonces nosotros vamos a encontrar dentro del Partido Comunista una playa de mujeres interesantísimas que estaban en el campo intelectual que habla Margarita, y otras como son Alicia Albertazzi. No podemos pasar de la madre de dos colegas nuestros historiadores y una amiga muy querida, Ana Luisa Cerdas, colega también, Carmen Lira. Yo conocí a Adela Ferreto en el 72, por ahí lo conocí en México. Milité con su sobrina Beatriz Ferreto.
Una de las compañeras nuestras de la Alianza de Mujeres que teníamos ahí, se forma la Alianza de Mujeres dentro del partido, y está también Mencha Valerín, Ana Hernández, Daisy Ortiz, era la mujer de base, y Magdalena Ortiz, mi madre, por cierto, que ya falleció. Entonces, todas estas mujeres hacían un trabajo político intenso, intenso dentro del mismo partido. Era lo que llamaban, digamos, que el ala femenina del Partido Comunista, ¿verdad? Que nunca me gustó ese término, ¿verdad? De ala femenina, porque eran bastante beligerantes, pero sí importante que ellas trabajaran. La misma esposa de Manuel Mora, Adi, estaba dentro de ese grupo. Entonces hablábamos de ese grupo de mujeres que dentro del Partido Comunista eran las abanderadas de la lucha de los derechos de las mujeres y participaban en esa lucha, por ejemplo, la lucha del vaso de leche, de la alimentación de los niños descalzos. Las mujeres de la Alianza hacían recolectas para los niños descalzos, los niños pobres de las zonas que no tenían cuadernos y todo eso. Todas eran maestras, la mayoría. Y Mencha Valerín, sobre ella, yo voy a tratar de recopilar materiales que existan. Mencha Valerín era una maestra de Atillo, donde yo viví, donde yo terminé de crecer. Nosotros somos del lado de, ¿qué pasó aquí? Del lado de Barrio Los Ángeles. Y Barrio Los Ángeles, en el caso de los movimientos sociales en Costa Rica, tiene un significado muy importante porque ahí era donde estaba el local del Partido Comunista y también estaba la librería internacional, que en aquel momento se llamaba Internacional, creo que no es lo mismo que la de ahora, y esa librería la tenía Luisa González, ¿verdad? Entonces estaba el local del partido en este lado y a la vuelta estaba la librería donde llegaban los libros de izquierda, de marxismo, y era muy interesante todo ese proceso. Mencha Valerín junto con Ana Hernández y este grupo de mujeres pues conformaron un grupo muy importante dentro del partido. Para la división del partido vamos a ver que eso va a cambiar significativamente, ¿verdad? Va a haber una serie de circunstancias políticas que las va a hacer retirarse del partido como tal. Esa alianza de mujeres, además de dedicarse a la parte social con los niños y a través de las maestras, que las maestras en este país jugaron un papel político preponderante, ellas, independientemente si fueran de izquierdas o no, parecer que tenían una conciencia social muy grande, una vivencia humana muy, muy rica que se daban a los niños, ¿verdad? Entonces, dentro del partido, esta alianza tenía su espacio, pero dentro de lo que era el partido, el comité central del partido, también había mujeres. Y ahí es donde yo quería llegar. Yo quiero contarles esta experiencia que casi nunca la he compartido. En el año 1972 hay otro hito histórico en este país, que es la huelga de Alcoa. Para esa época yo tenía 14 años. Y ya yo pertenecía a la Juventud Comunista de Costa Rica. A diferencia de otras muchachas que estaban metidas en bailes y en esas cosas, yo crecí en un ambiente muy político en mi casa, y nuestro padrastro, un hombre maravilloso que militante del partido, de los grandes militantes del Partido Comunista, Manuel Badilla Mora, él nos motivó para que nos metiéramos a la Juventud Comunista. Imagínense una chiquilla de 14 años metida en esto, y de pronto se viene la huelga de Alcoa. Y hay que decir, con la huelga de Alcoa hay muchos comentarios, a veces a mí me hace mucha gracia, porque he aprendido a reírme de muchas cosas. Entonces, con la huelga de Alcoa vamos a tener dos movimientos sociales fundamentales en este país, de lo casi no se habla. Y es el movimiento estudiantil de la UCR fundamentalmente,
porque todavía no estaba la UNA, estamos hablando del 72, era la UCR la que tenía el motor del movimiento estudiantil muy fuerte, y por otro lado, en esa coyuntura histórica se crea la Federación de Estudiantes de Secundaria. Y en esa Federación de Estudiantes de Secundaria es la que ayuda a movilizar la mayor parte de los estudiantes. No solo fueron los estudiantes de la universidad los que movieron esto, al contrario, Alcoa nace en las entrañas del movimiento estudiantil de secundaria. Y lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó movilizar todos los barrios del sur. O sea, una niña de 14 años metida movilizando todos los colegios con otros compañeros, ¿verdad? No solo yo, obviamente. Pero era una cosa que se dio de una manera muy bonita, muy espontánea, y que nos permitió a nosotros como niños ir a recibir gases lacrimógenos, que fue lo que nos tiraron, ¿verdad? Entonces esa experiencia la fuimos adquiriendo como nosotras, las muchachas del partido, a través de estas viejas maravillosas, de estas mujeres que nos enseñaron que había que luchar por nuestros derechos, que es lo que a mí tristemente me tiene muy triste ahora, porque yo no veo que la gente pueda haga por dónde luchar por todos los derechos que habíamos adquirido, que los hemos ido perdiendo. Quiero decir entonces que esos grupos de izquierda, la participación política de las mujeres de izquierda es una participación muy activa. Hablo de los años 70, que donde estamos nosotros, el 72, la huelga del COA. En Costa Rica nosotros vamos a participar además de esa organización política estudiantil, también los muchachos y las muchachas, muchas muchachas, ahora todas ya así peinamos canas, las que peinamos canas, y participamos en la lucha antiimperialista. Era muy importante porque era de la época, en los 70, donde había una gran, y una gran persecución política. El Partido Comunista no trabajaba libremente, fue proscrito, y hasta el año 75 fue que se le dio ya la legalidad al Partido Comunista. Entonces, en ese interín, las muchachas y los muchachos participamos. ¿Qué hacíamos? Los jóvenes comunistas y las mujeres comunistas de esa época, de los 70, hacíamos pintas en la calle, pintábamos paredes, ahora le llaman grafitis. Nosotros salíamos a hacer las pintas, a las pegas. Hay una serie de anécdotas preciosas que no puedo contar ahorita porque no hay espacio, pero sí muy importante que sobre esto no hemos escrito, sobre las mujeres de los 70 a la izquierda, que fuimos importantes para trabajar, y llegamos a un punto muy importante, que era el internacionalismo proletario. Viene la revolución sandinista, y ahí las mujeres costarricenses se van a volar bala también. Perdimos una gran compañera en esa lucha, a Yamilet González. Y no solo Yami combatió, hubo otras compañeras que combatieron. Yo no estaba porque yo me fui a estudiar a Rusia desde el 75 hasta el 81. Y cuando yo en el 78, pues ya los compañeros habían participado en esa revolución sandinista, que para mi gusto y entender es una revolución traicionada, porque ya de revolución ahí no quedó absolutamente nada. Entonces es muy triste ver lo que pasa ahorita en Nicaragua, pero para que ustedes sepan, las mujeres costarricenses hemos participado en todos los ámbitos. Yo no sé si llegar hasta aquí para que haya tiempo de un poquito de retroalimentación, y decirles pues que hay una historia que hay que escribir y que hay que hacer, ¿verdad? Y que es muy interesante porque no éramos todas, la mayoría de las muchachas que participamos en la izquierda costarricense en los 70 eran universitarias, eran de una clase media baja, y bueno, pero también estábamos las hijas de los proletarios, y yo me encuentro entre esas porque era mi papá un carpintero y mi padrastro que nos ayudó a alimentarnos el pensamiento político, era un zapatero. Entonces este gremio, estar de cerca con gente de esa magnitud,
nos hizo, creo que personas un poco más humanas y con una gran sensibilidad política y de clase, porque para esto hay que tener claro que la clase es, la pertenencia de clase es muy importante, ¿verdad? Hay mucho más, como dice Margarita, hay mucho más que se queda en el tintero, pero no hay tiempo y yo espero que Marcela me diga que ya, ¿verdad? Porque para que dar espacio a la conversación. Básicamente es eso, decir en síntesis que siempre hemos participado en todas las luchas sociales, siempre hemos estado presentes, pero no necesariamente visibles, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de arqueologizar el pensamiento desde las mujeres. Y creo que es importante, en el caso de Margarita, no como corrección, sino como una observación solidaria, de hablar de las mujeres en plural, no de la mujer, porque las mujeres somos muchas, somos diversas. Y al ser tan diversas, es muy importante hablar de aquellos derechos de las mujeres como tal, ¿verdad? Porque se da mucho esa expresión de la mujer, y la mujer no es un solo modelo, somos diferentes modelos. Me pareció importantísimo el reconocimiento que hizo Margarita a don Joaquín García Monge, porque en una tesis de maestría, de cuyo nombre no me quiero acordar, se desvirtuó el papel de don Joaquín García Monge. Y yo que trabajé durante más de 2 años en revisión de la fuente repertorio americano, me di cuenta que lo que hizo don Joaquín fue potenciar a todas esas mujeres. Él se preocupó por darles espacio a las maestras y a todas. Por eso en mi tesis, en mi libro, salen una gran cantidad de mujeres que él promovió, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A las mujeres de la Haya de la Torre, ¿verdad? A esas mujeres, a Gabriela Mistral y otros tantos. Con eso termino, Marcela, a ver si entramos en un diálogo. Gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a ambas por sus intervenciones y las diferentes perspectivas que nos han facilitado, nos han permitido ver justamente el día de hoy. A partir de temporalidades, de alguna manera, que tienen sus diferencias, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, el enfoque también que nos facilita la doctora Grace Prada a partir de su experiencia en relación con la perspectiva a las que nos acerca la doctora Silva, ¿verdad? Justamente a partir de esta transición tan rica, ¿verdad? Esta mirada innovadora que está estudiando de ser educadoras, de partir de puntos, ¿cómo es que se llama? Sociales o roles de género muy tradicionales para paulatinamente llegar a posicionarse como sujetas políticas, como intelectuales, ¿verdad? En este sentido, también quisiera como aprovechar entonces para hacerles una consulta a ambas y después pasar a leer algunas intervenciones que también tenemos por parte de quienes nos acompañan la tarde de hoy. Quizá también como para abrir entonces este espacio de diálogo, querría saber cuáles consideran ustedes que fueron las plataformas políticas en los contextos de los que cada una de ustedes nos están comentando el día de hoy, que permitieron entonces la proyección de las mujeres como intelectuales, o fueron más bien estos espacios conquistados por estas mismas mujeres, en el caso de doña Grace, de las militantes dentro de los partidos de izquierda en este contexto de la década de los 70, en el caso de doña Margarita, desde las mujeres que estudia específicamente su investigación. Bueno, voy a tratar de acercarme a su pregunta. Definitivamente las mujeres hacen su trabajo académico y su trabajo, aunque hablamos de una literatura infantil, un trabajo que va abriendo espacio. Incluso hay que tener claro, podemos pensar, porque también hay esta idea que muy interesante, la literatura infantil se ve como un género marginal, ¿verdad? No se le da esa importancia. Pero la literatura infantil que surge precisamente en la cátedra de literatura infantil de la Escuela Normal genera, digamos, otras formas de entender y de acercarse a los niños, que es importantísimo. Los cambios educativos, estas mujeres van innovando a nivel pedagógico porque son grandes lectoras, estudiosas y están, digamos,
haciendo estos cambios y estos aportes a la educación y en ese sentido van abriendo sus propios espacios. Doña Grace señalaba algo y es importantísimo. Las mujeres siempre han estado presentes y siempre han sido protagonistas. Cuando ella habla del movimiento antiimperialista, yo diría, bueno, es que las luchas antiimperialistas de las mujeres vienen desde atrás, o sea, desde los principios del siglo, con las invasiones mismas de Estados Unidos en Nicaragua, en Centroamérica, para quedarme en Centroamérica y no hablar de toda América Latina. Y de ahí ya están presentes las mujeres. Entonces, realmente lo que sí hay un gran trabajo en las mujeres, lo que tal vez el énfasis está en si socialmente es visibilizado ese papel de las mujeres. Y si es visibilizado, y si ustedes se dan cuenta, esta condición del trabajo intelectual, académico, el trabajo académico de las mujeres, todavía hoy cuenta con obstáculos. Para que en ciertas áreas es mucho más difícil que se le dé espacio a la mujer en espacios laborales, en espacios académicos. Si nosotros analizáramos la composición de cada una, de cuántas mujeres hay presentes en determinados campos, siempre vamos a encontrar números que son negativos. Entonces, por un lado, siempre ha habido un protagonismo en la mujer, pero tal vez el hecho es, bueno, y hay actores sociales, estas mujeres mismas, como hablaba de Gabriela Mistral, que fue un apoyo importantísimo, que da esta visión internacional. Hay otra característica del movimiento de las mujeres, y es que son movimientos que tienen estos vínculos no nacionales, sino internacionales. Entonces, esto también contribuye a ese reconocimiento. Entonces, es más, habrá maestros, compañeros de trabajo que van a posibilitar esos reconocimientos, pero el tema es cómo se va logrando a nivel social visibilizar ese protagonismo que la mujer ha tenido en la historia. Ok. Bueno, yo coincido con Margarita en su pensamiento de que la falta de visibilización, pero responde a un modelo patriarcal. Es decir, nosotras estamos inmersas en este modelo donde el hombre es la medida de todas las cosas. Y como tal, no, nosotras, por ejemplo, Margarita, puede coincidir con nosotros que pareciera que nosotras las mujeres siempre en el ámbito de intelectual, siempre tenemos que estar demostrando todos los días que somos buenas, que somos, pero ellos no tienen que demostrar nada, porque ya por ende, por ser varones, ya la sociedad los asume como tales. Hay que legitimar nuestro pensamiento, hay que legitimar nuestras creaciones, nuestros trabajos intelectuales. Un poco por ahí. Lo que habla Margarita, interesante de las escuelas, del modelo de educación infantil, es que el modelo de educación infantil para ese momento, donde están Carmen Lira, acuérdense, yo no sé si lo vieron en otra conferencia, pero yo hablaba hay 3 mujeres importantísimas en la historia de este país, que son Matilde Carranza, Carmen Lira y Lilia González, que le prendieron fuego al periódico La Información en 1919. Es como si nosotros, Margarita y yo ahorita agarráramos ahí y le digamos a Marcela, vamos y le pegamos fuego al periódico La Nación, lo cual me daría mucho gusto, yo les ayudaría, por lo menos a sostener la PEA. Pero imagínense que en ese momento histórico, 1919, ¿y qué hace el Estado en ese momento con esas mujeres? Llega y les dice, bueno, ustedes son de alguna manera mujeres maestras muy beligerantes, porque la palabra beligerante para nosotros las mujeres siempre es peyorativa. Siempre nos dice, a mí siempre me han dicho, esa señora es muy beligerante, y yo me siento feliz, no me ofenden, al contrario, me siento muy contenta, porque la verdad que uno tiene que nacer y vivir por algo, no estar de paso aquí haciendo feo nada más. Entonces yo decía, esto que plantea Margarita de esa parte intelectual donde las maestras son un motor fundamental, y la educación tiene que ver con un modelo de educación. Estas 3 mujeres que le prenden fuego a periódico La Información en el 19 son enviadas a estudiar a Europa para quitarlas un poco del papel de que estábamos acá. ¿Y a dónde las mandan? A estudiar a Bélgica, a las 3, a la escuela montessoriana. Y eso tiene un vínculo importante, porque la escuela montessoriana tiene un modelo educativo autónomo muy interesante, que tiene que ver con prácticas sociales que se asemejan a la izquierda.
El otro punto que Margarita planteaba, que yo creo que es relevante, es la parte de los vínculos internacionales. Los movimientos de mujeres nacen siempre con un vínculo fundamental en las internacionales y se convocan las internacionales socialistas y ahí es donde ellas participan y se retroalimentan y traen las ideas refrescadas a Costa Rica. En el caso también de Costa Rica, y ya hablando de periodos más contemporáneos de 60, 70, las mujeres tienen una participación muy importante en el tema de la reforma agraria. Y yo siempre les he dicho, el meollo del asunto en la sociedad capitalista es la tenencia de los medios de producción, quién detenta el poder sobre la tierra. El día que nosotros logremos regular el derecho a la tierra de manera universal para todo el mundo, se acaba la sociedad en la que vivimos, que es muy importante, la distribución de la tierra. Entonces las mujeres van a tener la pregunta que hace Marcela, ¿qué plataformas? ¿En qué plataformas? Sí, la plataforma, yo diría que en el caso de las mujeres de izquierda era fundamental ser militante comunista, porque ser militante comunista te da otra visión de lo que es la realidad. Entonces yo creo que la mayor cantidad de mujeres, sobre todo las de la Alianza, eran todas militantes comunistas y la mayoría maestras. Ese vínculo siempre va a estar presente en nuestra sociedad. Básicamente eso. Muchas gracias. Ahora también aprovechando justamente uno de los puntos de los que hizo mención anteriormente la doctora Margarita en su intervención, justamente cuando ella hablaba del Seminario Conciliar de León en relación con esta intervención que hubo en un determinado momento de las ideas feministas que estaban circulando en este momento. Es conocido, por ejemplo, que dentro de los partidos de izquierda, las visiones más tradicionales, ha habido como cierta resistencia a admitir, por ejemplo, al menos en estos contextos, un reconocimiento abierto de la intervención de los planteamientos de los feminismos, ¿verdad? Al menos en sus visiones, podríamos decirlo, para la década de los 70, liberal, ¿verdad? Sabemos que hay liberales, feminismos de izquierda, comunistas y demás. Pero más allá de eso, entonces quisiera como consultarles, ¿cuáles ven ustedes entonces que es la relación que han visto entre los feminismos y el peso del pensamiento, el peso que ha tenido los feminismos, planteo la pregunta nuevamente, el peso que han tenido los feminismos en el pensamiento de estas intelectuales a quienes ustedes se refieren, ¿verdad? Inclusive haciendo la aclaración de que, por ejemplo, Carmen Lira, no la podemos engarzar dentro de esta lógica, ¿verdad? Como feminista, por ejemplo, reconociendo el matiz que tiene varios de los escritos de ella que han circulado, por ejemplo, dentro de Trabajo. Si quiere, con Margarita, vos o yo, como quieras. Como gusto. A ver, dale, Margarita. Adelante, doña Grace. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante y le voy a decir por qué. Evidentemente, cuando hablamos de Carmen Lira, hablamos de una militante estrictamente comunista, antiimperialista, ¿verdad? Ya nosotros sabemos, todo el mundo conoce en este país la trayectoria de una mujer como Carmen Lira. Sin embargo, para Carmen Lira, la lucha de los feminismos del feminismo en sus primeras etapas, era una lucha burguesa. Entonces ahí pasa el filtro de la clase. Ella decía que esa lucha no era importante. ¿Por qué no era importante? Porque ella, lo que decía Carmen Lira, es que precisamente, se iban a aprovechar los partidos burgueses de los votos de las mujeres. Y entonces de lo que se trataba era de una lucha de clases en este país y que no estaba de acuerdo con esas señoras burguesas. Hay un ensayo que yo lo saqué en uno de mis libros donde ella expresa ese tipo de cosas. ¿Qué pasa internamente en el partido? El Partido Comunista no apoya la lucha feminista
ni siquiera, no era feminista, era la sufragista. No estamos hablando de feminismo como lo concebimos hoy, simplemente era la lucha sufragista. Ellos, ni Carmen Lira, ni había línea partidaria tampoco para apoyar las luchas sufragistas, porque eso eran luchas de señoras burguesas, decía Carmen Lira. Pero sin embargo, hay una reflexión interna profunda del Partido Comunista en los años 40, y en el año 42 el Partido Comunista le da línea a Carmen Lira para que ella apoye abiertamente, y el partido apoya abiertamente la lucha por sufragista. No estamos hablando de feminismo como lo estamos viviendo hoy en la actualidad. Solo era ese derecho. Entonces, el asunto es que se ha segregado la lucha de los derechos de las mujeres. Primero el derecho al estudio, porque era lo inmediato. Después la lucha por el derecho al voto. Y ya, de ahí adelante, obviamente que detrás de eso había un embrionario movimiento feminista, pero no estaba realmente articulado. Y Carmen Lira dice, no, yo con estas viejas burguesas no voy para ningún lado. Entonces, eso básicamente lo que se planteaba. Entender los feminismos de hoy ya tendríamos que caer en los años 80 en Costa Rica, cuando ya nosotros empezamos en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica a eclosionar y a abrir espacios para lo que ya posteriormente fueron los estudios de las mujeres. Margarita, porque si no yo sigo hablando. No, me parece que la respuesta ha sido suficientemente clara, pero tal vez es importante en ese sentido, las ideas del feminismo, bueno, la primera ola, como se le llama, de este feminismo, que es esta lucha sufragistas, sí traen a América Latina o a Centroamérica la discusión sobre el rol de la mujer en la sociedad. Exacto. Y tal vez es ahí donde comienza, más que entre incluso hombres en la sociedad, digamos, periodistas que comienzan a escribir, abogados que comienzan a escribir, si la mujer tiene la capacidad para pensar o no, si las mujeres se van a convertir en hombres porque ya están estudiando y quieren un título igual que el que tienen los hombres. Digamos, esta discusión del cuál es la posición y el papel de la mujer, de alguna manera, aunque la lucha sufragista tenía un fin, incluso es muy interesante porque esa ola va a concluir cuando se va logrando esa obtención del sufragio y luego, bueno, luego que sigue con las luchas de las mujeres. Pero en esta primera ola, aparte de las luchas por el sufragio, sí se genera en las sociedades la discusión en torno a cuál es el papel de la mujer, cuál es el rol de la mujer en la sociedad y si estas transformaciones, porque se hablaba de derechos políticos, derechos económicos, recordemos que comienza todo el desarrollo industrial, la incorporación de las mujeres a las fábricas, que si esto destruía el núcleo familiar, de que qué iba a pasar con los niños, todo este tipo de situaciones es lo que sí va a generar una discusión que sí atañe a las mujeres, no necesariamente dentro de lo que se va a proseguir, sino es en el sentido de que cuál es el rol de la mujer y si estos cambios que se están proponiendo van a alterar ese núcleo de la sociedad que era la familia, que incluso hay mucha caricatura en este sentido. Tal vez es un poco eso lo que se ve, que estas ideas que comienzan a llegar, que tiene como fin esta búsqueda, porque finalmente el feminismo en primera ola o en la cuarta ola, lo que está buscando son esos derechos de las mujeres, de distinto ámbito, pero estos primeros que son de esa lucha por el sufragio sí genera, además de la lucha por el sufragio, discusiones en torno al papel de la mujer en la sociedad. Eso agregaría yo para complementar la excelente respuesta de doña Grace. Yo quisiera decir una cosa más ahí. Realmente cuando yo escribo en mis textos algunas cosas, de alguna manera a esta efervescencia política donde se está las mujeres emergiendo, estamos emergiendo, para mí es como un protofeminismo, ¿verdad? Es la base de lo que va a ser luegamente que va a llevar muchos años de madurez hasta llegar a los 80. Imagínense que estamos hablando de principios de siglo y es hasta los años 80 donde algunas empezamos a decir, sí somos feministas, y eso trajo consigo
que nos dijeran flores y claveles, ¿verdad? En la universidad y que pusieran anónimos en los lugares y cuando una compañera ya decidió ser decana y la discusión entre si éramos lesbianas y si no éramos lesbianas y los prejuicios sociales que traen todo ese debate. Lo que pasa es que esos son otros temas a debatir. Totalmente de acuerdo, ya eso es más de género, discusiones de las ya es construcciones otra cosa de de los género, años 80. más que propiamente el papel de las mujeres en la izquierda. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ok, muchas gracias. No sé, justamente iba sobre esta línea, retomando precisamente algunas de las defensas que había planteado, que no deja de llamar la atención, la tesis de Modesto Armijo, ¿verdad? Es decir, un hombre que toma una posición de defensa de cuáles son las posibilidades de participación de la mujer y en donde justamente la profesora Silva nos había mencionado, en donde de alguna manera hay ciertas ideas como con ese matiz, retomando la conceptualización de la doctora Prada, protofeministas, ¿verdad? Es decir, de cuáles son los roles que se supone que ellas deberían asumir y cómo de alguna manera también estos roles que están también muy engarzados dentro de las sociedades que corresponden a las mujeres, más bien toman un viraje dentro de estas mujeres de la izquierda hacen un viraje, ¿verdad? Es decir, para más bien convertirlos en sus espacios de acción, para visibilizarse como sujetas políticas y trascender, ir más allá justamente estos roles socialmente asignados, ¿verdad? Lo maternal o la producción literaria asociado con lo infantil. Tal vez una cosita, Marcela. Sí, claro, adelante. En realidad, nosotras, digamos, como militantes de izquierda, en aquel momento no teníamos clara conciencia de qué era ser feminista. Nosotros estábamos incorporadas a un movimiento político comunista por la lucha de clases. Es posteriormente ya que aparece el movimiento feminista y vea que es tan interesante que una vez que viene, en el caso del Partido Comunista de Costa Rica, en el 83 se da la división, las mujeres migramos a diferentes movimientos sociales, que ya fueran ecologistas, ya fuéramos feministas, entonces, porque el feminismo como movimiento social empieza a articularse a finales de los 70 y a principios de los 80 en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí no teníamos una conciencia que era ser feminista. Sí nos incomodaban muchas cosas, inclusive como militantes, yo le puedo contar XY anécdotas. Entonces, de que éramos muy poquitas las mujeres, por ejemplo, por decirle algo, en el Comité Central del Partido Comunista había solo una mujer. En el Comité Central de la Juventud me tocó estar a mí con 16 años, de la Juventud Comunista. Y me decían los compañeros, no diga que usted está en el Comité Central de la Juventud, porque usted es muy jovencita. No lo diga, porque eso no se ve bien, porque todos ellos eran viejos. Estaba Luis Orlando Corrales, estaba el otro, todos, era un montón de viejos y yo una chiquilla ahí, pero les daba pelea, ¿verdad? Y yo de alguna manera, pero no había una conciencia como tal, es hasta después. Muchísimas gracias entonces a ambas por esa aclaración. Y pues como siempre estos espacios van justamente en esa dirección de ir generando problemáticas y nuevas interrogantes. Aprovecho entonces también para leer los comentarios que nos hacen llegar desde Facebook. Giselle Román López nos dice, si hoy es difícil manejar todos los roles sociales ligados a las mujeres históricamente, ¿cómo fue en aquellos años ese manejo de lo privado y de lo público? Plantea como comentario y como pregunta. A la vez nos expresa excelentes experiencias de una gran intelectual académica y activista. Entonces ella plantea esta pregunta, ¿cómo fue en esos años el manejo de lo privado y de lo público? Si tienen entonces como alguna respuesta a esta inquietud que ella nos plantea. Muy bien, entonces por parte de Giselle también nos comenta que ella leyó los libros de doña Grace Prada. Y para finalizar, Melissa Mendiola nos comenta, nos da las gracias por la actividad con invitadas de lujo. Entonces, no queda más que reiterar a ambas el agradecimiento por parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos
por su participación, por estas ricas intervenciones, por las preguntas todavía que quedan por hacer, por los temas que, como dice doña Grace y como lo manifiesta también doña Margarita, quedan en el tintero, y que es labor pues entonces de las generaciones que estamos ahora y de las que están en formación, de quienes vendrán, justamente continuar en este proceso de ir fortaleciendo esta historia de las mujeres como intelectuales y de los diferentes roles y los aportes que hemos generado en el transcurso del devenir social. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y que tengan buen día.